Constructo Promostudio es una aplicación a través de la cual se lleva a cabo el análisis de viabilidad de una promoción para determinar si dicha promoción es viable o no. Podemos trabajar con múltiples estudios de viabilidad de forma simultánea y cambiar de uno a otro indistintamente en el momento en que se desee. Vamos a abrir un estudio de viabilidad. Para ello nos vamos al menú Archivo y abrimos un estudio de viabilidad. Nosotros vamos a abrir un estudio que ya existe. A continuación aparece una lista con las distintas promociones que ya tenemos creadas. Nosotros vamos a abrir Promociones Crono 63. Para ello pulsamos Abrir. Y de esta manera comenzamos a realizar el estudio de viabilidad de esta promoción. El estudio de viabilidad se encuentra dividido en 4 grandes grupos. El estudio económico-financiero, los costes e ingresos de la promoción, el resumen y las correcciones a realizar y los informes. Por tanto, comenzamos con el estudio económico-financiero. El estudio económico-financiero se encuentra dividido en 7 grupos. El primero de ellos son los datos generales, donde se recogen las características generales de la promoción, como es su nombre, duración del estudio de viabilidad, etc. El segundo grupo lo constituye el solar, que pasamos a analizar. La primera solapa la constituye las características generales del solar, como es su ubicación, número por habitantes, metros cuadrados. La segunda solapa constituyen los datos urbanísticos del solar, donde se introduce, por ejemplo, el techo edificable sobre la rasante y se calcula automáticamente el coeficiente de edificabilidad. Se elige la tipología edificatoria admitida, llegando a una descripción a mayor detalle si así se desea. A continuación analizamos la forma de incorporar el solar a la promoción. La forma de incorporar el solar a la promoción establece 4 posibles alternativas: compraventa, permuta sencilla, permuta mixta o contrato de aportación. También se puede elegir el pago del solar mediante pago inmediato o mediante pago aplazado. Si es mediante pago aplazado, la suma total de los aplazamientos debe ser del 100%. Aquí mismo se elige si el solar tributa por IVA, por TPO o se encuentra exento. Pasamos ahora al apartado de construcción. En esta pantalla se obtiene de una forma rápida y directa una aproximación a únicamente los costes de construcción, de tal forma que se define aquí a grandes rasgos la superficie que se va a construir, y se utiliza el módulo euro metro cuadrado para calcular de esta forma el coste total predimensionado. Pudiendo establecer un porcentaje para el cálculo del presupuesto de ejecución material. Y obtenemos también el coste del metro cuadrado dentro de la promoción. Asimismo, deberemos introducir aquí los meses de aplazamiento y recargo de las certificaciones en el caso de que existan, así como los porcentajes de retención de garantía que realiza el promotor al constructor y el recargo correspondiente. Pasamos ahora al precio de venta. Aquí se definen las unidades de venta de mi promoción. Aquí tendremos que establecer la existencia o no de propiedad horizontal. Para poder definir todas las unidades de venta de la promoción tendremos que decir que no. En referencia introducimos un texto libre que defina las unidades de venta y dónde la clasificaremos dentro de un grupo de entidad. Se trata de un listado abierto modificable en cualquier momento por el usuario. Escribimos el número de unidades disponibles, los metros cuadrados por unidad y el precio de venta del metro cuadrado para obtener de esta manera el precio por unidad. Y obtenemos el precio de venta para cada grupo de entidad. De esta forma obtenemos los metros cuadrados totales de la promoción, el valor total de las unidades a vender, y el valor total de la promoción, que en el caso de que hubiera unidades permutadas sería la suma de las unidades a vender más las unidades permutadas.
Constructo Promo Studios establece la posibilidad de tener en cuenta la subida-bajada de los precios por unidad de venta debido al paso del tiempo. Pasamos ahora al calendario general de la promoción y cuadro de ventas. Se encuentra dividido en dos partes. El calendario, donde se recogen los meses más importantes de la promoción. Y donde posteriormente determinados meses se reflejan con distintos colores en el cuadro de ventas. En el cuadro de ventas se recogen los meses en los que se cree que se van a vender las distintas unidades de la promoción. Estas vienen reflejadas en unidades estimadas, de tal forma que a medida que vayamos escribiéndola a lo largo de los meses, irán cuadrando las unidades estimadas con las unidades realizadas. Pasamos a financiación, que es la forma en que el promotor lleva a cabo su financiación. Aquí se calcula lo que son los distintos precios de tasación, el valor nominal de la hipoteca, el lifetime value por cada grupo de entidad. Y de esta forma se obtiene el importe nominal de la hipoteca y el importe de responsabilidad hipotecaria. Por otro lado, se introducen aquí los datos generales de la hipoteca, como son los intereses, las comisiones, los plazos de carencia en el caso de que existieran, así como los distintos aranceles asociados a la misma. Pasamos a ver ahora la modalidad de disposición hipotecaria. El promotor puede disponer de la hipoteca de tres maneras distintas. Mediante tasación, por fase o certificación. Nosotros vamos a comenzar por tasación, donde escribimos las distintas tasaciones, porcentajes y meses en los que creemos que se van a producir, junto con una serie de porcentajes fijos de determinados meses de la promoción si se desea establecer así, y donde la suma de los porcentajes fijos junto con el resto de porcentajes debe ser el 100%. Pasamos a elegir otra modalidad de disposición hipotecaria por certificación de obra. De esta manera se calculan automáticamente las distintas certificaciones, así como los meses y porcentajes de garantía en el caso de que hubieran sido definidos. Se introducen aquí las distintas tasas de actualización para el posterior cálculo del valor actual neto. Pasamos a ver ahora las condiciones de cobro. El pago de las distintas unidades de venta se puede dividir en 4 pagos, que se afirma el contrato, entregas periódicas, la entrega de llaves y la hipoteca. La firma del contrato y las entregas periódicas son porcentajes variables, que el usuario puede ir modificando en el momento en que lo desee. Aquí mismo se elige también si esas entregas periódicas son mensuales, trimestrales, bimensuales, etc. Así como el aplazamiento del pago si así se desea. Pasamos a ver la fiscalidad. Por un lado tenemos la fiscalidad de carácter local, que recoge todos aquellos impuestos, licencias y tasas propias de cada municipio. Y por otro lado tenemos la fiscalidad de carácter autonómico y estatal. Una vez introducidos todos estos datos, pasamos al segundo bloque, que son los costes e ingresos de la promoción. A continuación pasamos a analizar la tabla de costes e ingresos. En este momento se lleva a cabo el cálculo de todos los costes e ingresos a partir de los datos introducidos con anterioridad. Por un lado tenemos los costes de la promoción, que se recogen en diferentes grupos, y donde aquí se establece la fecha de inicio y de fin de cada uno de ellos.
y donde se pueden introducir tantos costes como uno desee. De esta manera se ve la distribución de los distintos costes a lo largo de los meses. Asimismo, por otro lado, tenemos los ingresos, con las mismas características definidas para la tabla de costes. Y por último obtenemos el flujo de caja, también conocido como cash flow, donde podemos observar a lo largo de los meses cuando vamos teniendo beneficios o pérdidas, estando en rojo los meses que hay pérdidas y en negro los meses que hay beneficio. Pasamos a ver ahora el plan de etapas de la promoción. Aquí lo que se refleja es un diagrama de Gantt con las fases más importantes dentro de la promoción para poder observar en un vistazo rápido que llevan a cabo una cronología adecuada. Pasamos ahora a analizar el tercer bloque y comenzamos por los gráficos. Donde tenemos un conjunto de gráficos para poder observar de forma directa cómo se encuentra la empresa, como es en este caso el saldo acumulado de tesorería, el de costes de la promoción, estableciendo qué porcentaje sobre el resto de los costes totales supone cada uno de los distintos grupos. Una comparativa de los cobros y pagos con carácter mensual. Y por último, un comparativo mensual entre las ventas y las certificaciones. Una vez vistos los gráficos, nos podemos hacer una idea de cómo se encuentra la situación de la empresa. Por tanto, pasamos a ver el resumen económico-financiero. En esta primera parte se recogen los datos generales de la promoción, las unidades a vender, metros cuadrados, unidades permutadas, unidades alquiladas, etc., así como los metros cuadrados construidos totales. Pasamos a ver la segunda parte de este resumen económico-financiero, donde aquí se recogen los distintos datos económicos, como son los ingresos totales, los costes totales, el margen sobre ventas, el margen sobre costes, el BAI y el beneficio neto, y se obtienen las medidas de rentabilidad, el valor actual neto y la tasa interna de rentabilidad. Y así, en el caso de que el valor actual neto sea negativo y la tasa interna de rentabilidad sea menor a la tasa de actualización del BAN, podemos saber que esta promoción no es viable, y donde deberemos de llevar a cabo las medidas correctoras para intentar encontrar la viabilidad de dicha promoción. Pasamos, por tanto, a analizarlas. Las medidas correctoras son de carácter general, donde tenemos las aportaciones de capital propio, un mayor aplazamiento de los pagos o los préstamos puente. De esta manera las ajustamos de la forma que nosotros consideremos conveniente, activándolas y desactivándolas cuando se desee. De esta manera, una vez introducidas las medidas correctoras, volvemos al resumen económico-financiero de la promoción. Se calcula de nuevo el estudio de viabilidad y se obtienen de nuevo los resultados, viendo en este caso que aún así la promoción no es viable. Pasamos a ver los informes. Donde tenemos el informe del estudio de viabilidad en su conjunto. Que se encuentra compuesto por 3 hojas donde se recoge toda la información que hemos definido en los apartados anteriores. Y de esta manera terminamos con la realización del estudio de viabilidad.